de información, vamos a ver también cantidades, que siempre es importante hablar de números, y el objetivo primordial para poder abordar este tipo de temáticas es sensibilizarte. Lo que se busca es sensibilizarte en estos temas, es lo que buscamos. Y a través de estas tres acciones que vas a realizar el día de hoy, ¿qué se busca? Hacer énfasis en una educación inclusiva. Énfasis es lo que buscamos. ¿Con qué objetivo? Eliminar las barreras que dificulten el acceso a una educación de calidad. Eso es lo que buscamos el día de hoy. Y eso yo sé que lo que buscas día a día, el formar parte de una institución tan importante. Y podemos decir que estamos promoviendo una educación inclusiva. Pero la pregunta es, ¿estamos llevando a cabo una educación inclusiva? Ese es el reto. Ese es el reto. Entonces, quédense con nuestro objetivo. Tengan a la mano una pluma, tengan a la mano una hoja para el taller. Va a ser muy dinámico, el taller va a ser muy dinámico. Como menciona, agradezco el apoyo de la maestra Blanca. Van a encender cámaras en algún momento, si es posible, se los agradecería. También o encender el audio para participar. Recuerden, siempre sin juzgar ni criticar y siempre con un trato de respeto entre nosotros. Bueno, ¿qué es la inclusión? O en números, la inclusión en Nuevo León y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, somos una universidad inclusiva, así se dice, así se hace. Ejemplos hay preparatorias, facultades. Eh, ¿Qué es lo que busca una educación inclusiva? Pues principalmente construir puentes entre profesores, alumnos, alumnas y familias, en la búsqueda de generar oportunidades para que estos formen parte de una vida organizativa. Eso es lo que buscamos el día de hoy. Vamos a hablar de números. La palabra inclusión regularmente se encajona se cuadra o es cuadrada actualmente en la discapacidad. Pero en estos años nos está tocando vivir en la actualidad que la palabra inclusión va más allá de la discapacidad. Vamos a iniciar con eso porque es el contexto que tenemos, es el inicio desde que se ha trabajado la inclusión. Pero la inclusión va mucho más allá. Y esos son los retos que nos estamos enfrentando también como institución. Los retos que enfrenta la universidad también cuando se habla de inclusión. Iniciamos con la discapacidad. Por ejemplo, algunas preparatorias, algunas instituciones educativas tienen alumnos con discapacidad. ¿Por qué? Porque la ley o los derechos humanos así lo dicen. Toda persona tiene derecho a la educación. ¿Y qué pasa en números en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Por ejemplo, hay 1059 a nivel medio superior alumnos con alguna discapacidad. En nivel superior hay 1847. En total hay 2.906 estudiantes con alguna discapacidad. Este es el número que se ha detectado, que se ha registrado y que tenemos presente. Aclaro, puede haber más. En estos momentos, el no tener tanto contacto con estudiantes de forma presencial, claro, hay la posibilidad de otros medios a través de lo digital, tal vez sea una barrera al no identificar los estudiantes, porque muchas veces docentes, muchas veces más que docentes, en las familias no logran o no mencionan que su hijo o hija tiene alguna discapacidad por temor, por vergüenza o simplemente por el hecho de no saber. Y eso hay que tenerlo presente. Este es un número actual, pero yo me atrevería a decir que hay más alumnos. Claro que no se ha identificado, pero están presentes. Y es importante el revisar. Vamos a continuar con un video. En este video lo que busco es que ustedes que observen qué les llama la atención del video, qué les parece interesante,
¿Con qué se familiarizan? ¿Sí? Esas tres preguntas básicas. ¿Sí? Vamos a darle play al video, escuchen, observen. Videos, Thomas Alva Edison, un científico, un inventor. Muy interesante la postura de Alva Edison. Más allá de lo que haya hecho Edison, muchos los juzgan, muchos criticados. Pero aquí, buscar hacer énfasis en esos pequeños detalles. Pequeños detalles. En este caso hablamos de su mamá, pero ustedes también son parte importante de esos pequeños detalles. El estar en este momento dedicando parte de su tiempo es un detalle que los va a llevar a reflexionar, a sensibilizarse sobre el actuar docente, que no es nada fácil, no es una tarea nada fácil. En este momento vamos a abrir algún micrófono, alguna cámara si lo desean, pero micrófono de preferencia. Eh, ¿Qué les pareció el video referente al mensaje que nos envía? Adelante. Buenos días, o tardes más bien. Bueno, ¿Cómo están? A todos mis compañeros, algunos de ellos los conozco. Bueno, se me hizo muy interesante. Primeramente hablo de la época que se está dando y cómo es que se daba lo que viene siendo la comunicación por medio de cartas, pero sin embargo, más que nada, ahí la mamá, no le comentó referente a que él tenía pues el comportamiento, ¿verdad? Simplemente al contrario, lo apoyó y pues siguió adelante. Entonces creo que es algo muy importante porque creo que no hay barreras para apoyar y seguir adelante, ¿verdad? O sea, con, con el aprendizaje, aunque se presente cierto tipo ¿cómo se dice?
de este tipo de discapacidad. O sea, para participar. Muchas gracias, maestra. Ahorita vamos abriendo micrófono poco a poco. Yo sé que es la intención del hablar y el dialogar. Recuerda, ahorita estamos tejiendo para construir un diálogo. ¿Un diálogo en qué? En hablar de este tema. Adelante. Adelante, maestra Otilia. Ah, sí, claro, perdón, pensé que había alguien antes de mí. Sí, buenas tardes. Me parece un cambio de paradigma el que tenemos que realizar nosotros, el dejar de etiquetar a las personas, como en este caso con la carta, ¿verdad? Que etiquetaron al niño como, pues no cumplía con los requisitos del cuadro, del encuadre que ellos tenían, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos por muchas teorías, inteligencias múltiples, que no necesariamente tienes que encajar con los parámetros de cierta institución o de cierto enfoque. En mi caso, como mamá de un joven con Asperger, me ha tocado vivir todas estas situaciones de maneras muy distintas. Con un niño que empezó a leer a los 3 años, sin embargo, nunca, jamás encajó en el esquema escolar, ¿verdad? Su desarrollo del idioma inglés a los 5 años ya se podía comunicar perfectamente. Entonces, me llama mucho la atención que una maestra lo etiquetó también, así como en tercer año, cuarto año, de insuficiente. Y pues creo que a mí me tocó como experiencia eso. Mi hijo tiene 27 años, es ya graduado, pero sigue siendo una situación de la mentalidad de las personas y de la parte de la cultura y de la educación que no tenemos, y como maestros tenemos más obligación todavía de abrirnos a ver las cualidades de las personas que están alrededor de nosotros. Y creo que ese debe ser un must, una obligación de parte de cualquier persona que trabaja en esta área. Gracias. Gracias, maestra. Me parece interesante lo que usted menciona, lo que está viviendo. Y a pesar de que este video es de hace muchos años, la realidad es similar a la que está viviendo. La realidad que viven, por ejemplo, la discapacidad que tenía Alba Edison, no fue una barrera para su aprendizaje, o no fue una barrera para llegar a lo que fue en la historia Alba Edison. Continuamos, ¿alguien más levantó la mano? Sí, maestro Francisco Montantes. Adelante, maestro. Me llamó mucho la atención el video, y sobre todo también aquí en la presentación cuando menciona que su madre definió su destino con esa pequeña acción. Creo que las acciones que nosotros realicemos también, tanto como docentes como personas, en cuestiones de inclusión, van a hacer un gran cambio en la vida de los chicos. Entonces, es muy importante, yo creo, evitar que también volteemos a ver que todos ellos tienen oportunidades y campos de oportunidad de crecimiento, ¿no? Enormes. Entonces, este video, pues sí, en cierto momento nos llega, bueno, a mí me llegó a impactar también porque es la realidad, como dice la maestra, que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? Y muchas de las veces, pues por falta de conocimiento de algunas personas, pues si no se les da el seguimiento pertinente, ¿no? A los mismos estudiantes, en nuestro caso como docentes. Gracias, maestro. ¿Alguien más está? Si me permiten. Adelante. Soy la maestra María Soledad Telles Montoya. Imparto clase en la preparatoria 22 desde hace 48 años. Estoy en la universidad y 46 en prepa 22. Aquí lo que yo quiero realzar de este video es precisamente que el trabajo del docente debemos realizarlo como si los alumnos fueran nuestros hijos, con el amor y la dedicación, ¿sí?, que debemos brindarle a esos jóvenes que necesitan mucho de nosotros, y que a pesar de que muchas veces no tenemos los conocimientos suficientes, ¿verdad?, para
poder atenderlos de la mejor manera. Nunca, como decía usted hace un rato, juzgar, primero investigar, ¿verdad? Primero preguntarnos qué está sucediendo y no descartarlos. Poco a poco los vamos conociendo y en lo que podamos inmiscuirnos, no nada más en la enseñanza del conocimiento, sino que debemos de trascender a la familia, hablar con los padres, que también ellos por sus ocupaciones a veces los dejan un poco o bastante, y los jóvenes pues no pueden resolver las situaciones que la vida les va presentando, se van quedando a veces un poquito atrás, o tener la flexibilidad, ¿verdad?, del docente para conducir a esos chicos de acuerdo a sus necesidades, siendo, como digo, flexibles, dándoles un poco más de tiempo, dándoles esa confianza que necesitan. Pero yo considero que independientemente de la época, aunque claro, a medida que avanza la sociedad en la vida, también los maestros estamos más preparados, mejor capacitados, nos ofrecen muchos tutoriales, estamos siempre ávidos de ser mejor cada día y conocemos estos casos que muchas veces ocultaban, los mismos padres ocultaban a sus hijos, ¿verdad? Los excluían aún de la escuela. Y también, bueno, las autoridades están gestando acciones para la inclusión de estos jóvenes, porque años anteriores se les recluía en sus mismas casas. Entonces, yo creo que uno de los ingredientes muy válidos es ese amor a nuestra profesión, ¿verdad? Que debemos ser maestros de vocación, también convicción y preparación, no solamente por tener un trabajo, ¿verdad?, y devengar un sueldo, sino dedicarles la máxima cantidad de tiempo. Es muy difícil y es cansado, es agotador, pero lo podemos lograr. Unidos podemos lograrlo. Y siempre involucrar a la familia, porque a veces, como he vivido algunos casos, los dejan muy aislados, ¿sí? O no tienen los recursos para poder brindarles el apoyo que estos jóvenes necesitan. Gracias. Agradezco las palabras, maestros y maestras, referente al video. Y eso es cuando se apoya el conocimiento, el aprendizaje, el transmitir a través de un video, abre mucho al diálogo, al observar, al ver. ¿Qué pasa con estas pequeñas acciones? Claro, muchos docentes hacen pequeñas acciones, pero son acciones trascendentales, son acciones fundamentales para cada alumno. Yo he sabido de experiencias, muchas experiencias, y por ejemplo, un alumno, yo estudiando de la maestría con un compañero, y una vez platicando de la importancia del rol de los docentes, él me comentaba que en una preparatoria X, bueno, número X por decir alguna, una preparatoria, una maestra le inculcó el amor, el deseo de la lectura. Y él decía, vivía, bueno, en su momento él vivía en el Polígono 51, área de San Bernabé Solidaridad. Y él dice que trasladarse a la preparatoria era algo largo el tramo, pero él hablaba de cómo acciones que hacía la docente le llevaron a leer y que él ni se esperaba que le gustara la lectura. Él ni tenía pensado él le gustaba el fútbol con sus compañeros, hacer actividades al aire libre, pero esa maestra le fue inculcando el amor a la lectura. Y esas son las pequeñas acciones que cada uno de ustedes, o de nosotros, me incluyo, vamos gestando en la labor docente. Nada fácil. Hay una diversidad de alumnos también.
No todos van a aprender del mismo modo, no todos son iguales y es importante tenerlo en cuenta. Y eso es lo interesante y el reto también que nos lleva a cabo la transmisión de la enseñanza, el ser maestro, ser docente como profesor. Y eso es lo importante desde este momento. ¿En qué nos vamos a enfocar el día de hoy? El día de hoy estamos hablando sobre la educación inclusiva, incluir la inclusión. Regularmente se habla de inclusión, se habla de situaciones, pero eso va más allá. Según cada vez que se implementa alguna palabra, alguna situación, alguna problemática, siempre viene de ejes rectores, en este caso de instituciones como la UNESCO, una institución mundial que habla de esta educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos. Desde ahí, la diversidad de necesidades. Imagínense cuántos alumnos no hay en la universidad. Estamos hablando actualmente arriba de los 200,000, que con la pandemia se disparó el número de alumnos. ¿Y qué busca como institución o como docente responder las necesidades? Es incrementar su participación en el aprendizaje, la cuestión de la cultura, las comunidades, eliminando las barreras de exclusión desde una educación de calidad. Eso es lo que se revisa, eso es lo que se busca, una educación de calidad. Claro, no se parte de cero dentro de esta universidad. Dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León no se parte de cero, ya hay una base, ya hay instituciones que están trabajando, pero es importante tenerlo presente. Por ejemplo, actualmente, uno de los documentos que nos rigen es la visión 2030, ¿sí? Anteriormente era la visión 2020, ahorita vamos a la visión 2030. Hay valores institucionales que los tenemos presentes, como la responsabilidad, la igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto, por mencionar algunos. También hay atributos institucionales como la integridad, el humanismo, la inclusión, la apertura y la perspectiva de la equidad. Entonces, desde ahí hay que revisarlo también. Ante esta visión 2030, se establecen políticas y estrategias de acción, programas prioritarios. Y uno de los programas prioritarios es la inclusión, la equidad, la no discriminación, el respeto a la diversidad, promoción de los derechos humanos, establecer esquemas que propicien la inclusión. ¿Se dan cuenta? El tema o lo que estamos haciendo o lo que hace la universidad no es algo nuevo, ya se estaba haciendo. Claro, actualmente está como un eje prioritario, un programa prioritario entre la visión 2030, atender a la inclusión, la no discriminación y la promoción de los derechos humanos, algo que ya se hacía. Nada más es como hacer hincapié en lo que se debe actualmente de fomentar. ¿Por qué? ¿Por qué obedece estas nuevas necesidades? Lo que es lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa a nuestro alrededor? La ciudad de Monterrey o la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más grande a nivel nacional, atrás de Ciudad de México, pues es un polo de atracción. Es un polo de atracción. Atrae mucha población, mucha población. Realmente es una zona urbana, sí, pero viene población que no viene de un ámbito urbano, población del centro del país, población del sur del país. Entonces estamos viendo una diversidad de población que está llegando a la ciudad de Monterrey y por ende va a llegar a las aulas. Desde ahí viene la diversidad. ¿Qué está pasando también? Por ejemplo, a algunas instituciones o algunas dependencias atienden a población indígena. También ha llegado población indígena a la zona metropolitana de Monterrey y también están entrando a las aulas. Es lo que nos estamos enfrentando. Con la universidad inclusiva también actualmente está creciendo el número de, en este caso, de preparatorias que están capacitando y están atendiendo a población con alguna discapacidad. Pero viene un reto mayor, un reto mayor. Y este tema que tiene que estar ahí en el tintero, tiene que estar ahí vigente, es lo que se refiere a la migración. Nuevo León es un estado fronterizo, pequeña frontera, pero está a la frontera.
es un estado que hasta cierto momento tiene seguridad para su población y su comunidad. Y por ende, personas de otro país, en su mayoría Centroamérica, están llegando a Nuevo León con el destino de ir a Estados Unidos. Es su objetivo principal. Muchos no lo lograron o no lo van a lograr y se van a quedar en la ciudad. Van a ser parte de la comunidad. Y esas personas migrantes que probablemente ya convivimos con ellas, en los cruceros se pueden ver, en algunas colonias, en algunas calles, y van a llegar también a las aulas, o si no es que ya están llegando, pero van a llegar a las aulas. Y es importante desde ahí el revisar cómo se está dando este problema que es la migración, cómo se va a incluir en la universidad. Hay que estar latentes, esos son los cambios y es importante, y es por eso que la Visión 2030 retoma este tipo de situaciones, a lo que se enfrenta la comunidad, la ciudad, y qué es lo que tenemos que hacer para ser parte de la solución. Entonces, desde ahí se marca. Entonces, cuando se promociona o se hablan de estos temas de inclusión, de diversidad, no es algo que venga de la nada o que algo que alguien se haya imaginado y dijo, vamos a hablar de esto, vamos a hacer esto. No, es algo que viene desde un documento. Y en este caso, el documento del de cual parte esto es de la Visión 2030, aunque ya se haya mencionado en otros documentos. ¿Qué no es solo, qué universidad inclusiva? No solo es facilitar el acceso a la población que ha sido excluida, no, porque si desde la experiencia de cada uno de ustedes, por ejemplo, en nivel básico, hablo de primaria, secundaria o preescolar, había el acceso a la población que había sido excluida. Se daba acceso a la escuela abierta para todos. Ahí teníamos compañeros, compañeras, con algún joven con una discapacidad, algún compañero de alguna comunidad indígena también llegaba al aula y, y había el acceso. Ok, se integraban todos en un salón de clases, se buscaba terminar con la segregación. Pero ¿qué pasaba con el sistema? ¿O qué pasa con el sistema actualmente? ¿Está preparado para incluir a todos? Y es una pregunta que hay que tenerla presente. ¿Está preparada la institución? ¿Está preparada? ¿Estoy preparado como docente? ¿Mi forma de llevar la currícula, mi forma de evaluar, está preparado para este tipo de situaciones? Y es por eso que se dice que la labor docente no es algo fácil. No es algo que solamente tiene que ver con impartir una clase, sino que va más allá. Va más allá, va desde la preparación, desde el pensamiento, desde llevar a cabo, desde evaluar y después que sigue. Entonces es un trayecto nada sencillo y por eso es importante que una universidad inclusiva va más allá de eso. Va más allá de, por ejemplo, yo hablo siempre este ejemplo de que haya rampas en la institución. Va más allá. Entonces es importante atender, y estas dos palabras se van juntando, la cuestión de la inclusión y la diversidad. ¿Qué se busca también con ser incluyentes o una universidad inclusiva? Es atender la diversidad cultural, que es el reto al que estamos enfrentando, o al que nos vamos a enfrentar, yo diría, en unos ciclos más. Este choque de culturas, prácticas o políticas que traen la población que está llegando a esta ciudad. ¿Y cuál va a ser la labor? Eliminar las barreras y ver esa diversidad como riqueza, no verla como algo que se opone, sino que es Maestro, como una riqueza que va a enriquecer y es el compromiso de todos. Desde ahí es importante revisar esto. Es lo que va. Maestra Blanca. Su micrófono se interrumpió. Adelante, nada más le iba a decir eso, maestro. Adelante. Ok, ¿las diapositivas se ven bien o quito la imagen? Todo muy bien, maestro. Todo muy bien. Aquí para apoyarlo. Excelente. Entonces es importante revisar ahí a lo que nos vamos a enfrentar, tenerlos presentes
en el tintero, ahí está ahí. Y es algo interesante el revisarlo. Quisiéramos que todo fuera homogéneo, todos fueran iguales, pero no, es diverso. Y entendiendo la diversidad como parte de la inclusión. Vamos sacando una hoja o la libreta, lo que tengan a la mano, un lugar donde puedan rayar, puedan escribir. Vamos a revisar ahorita una técnica que se llama campaña contra el prejuicio. Vamos a hacer una campaña contra el prejuicio. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Es incentivar la reflexión sobre el prejuicio y la discriminación, pero también en búsqueda de despertar esta capacidad creativa ante cuestiones polémicas. Desde ahí vamos a iniciar, desde ahí. Y por eso es importante, recuerden, ese acuerdo de no juzgar, no criticar, el respeto en el grupo también, en este grupo, buscar el respeto. El material es, pues, esos son cuando se hace una técnica presencial de forma vivencial, pero con esto basta con su material, una hoja, como por ejemplo, yo aquí tengo mi hoja, una pluma, algo así. Esta hoja se va a utilizar a lo largo de la sesión del día de hoy. Bueno, es la única sesión del día de hoy, a lo largo. ¿Qué es lo que pasa? Una agencia de publicidad está disputando un concurso para hacer una campaña publicitaria. ¿Sí? Desde ahí, una campaña publicitaria. ¿Cuál es el título de la campaña? Es la necesidad de que los alumnos se respeten para mejorar la convivencia en la escuela. Ese va a ser el tema central de esta campaña. Esa hoja que va a incluir un cartel con la idea de una frase y un diseño para esta pregunta, que puede ser un logotipo, un dibujo y una frase. ¿A qué va a ir este dibujo o esta frase? Es al tema la necesidad de que los alumnos se respeten para mejorar la convivencia en la escuela. Abrimos micrófonos si hay alguna duda de la campaña, de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Recuerden, ¿qué busca esta técnica? Reflexionar sobre el prejuicio y la discriminación. Despertar la capacidad creativa ante cuestiones polémicas. Y eso es lo que buscamos el día de hoy. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en esa hoja? Un dibujo, una frase, ese va a ser el diseño de su compañía, referente al tema de la necesidad que los alumnos se respeten para mejorar la convivencia en la escuela. ¿Sí? Así es sencillo. La van a ir haciendo a lo largo que van escuchando mi intervención en este momento. Si tienen dudas, pueden ponerlo ahí en el chat. Y ahí con el apoyo de la maestra Blanca vamos a ir respondiendo. Entonces, continuamos. ¿Desde dónde se ha abordado la discapacidad? ¿Desde qué visiones? No es algo nuevo, no es algo que acaba de aparecer en este momento. Puede resultar que se va a incrementar el número, es un hecho, se va a incrementar un hecho. Y a lo largo de la historia se ha abordado la discapacidad porque ha estado presente. En los siglos, por ejemplo, se hablaba de aniquilamiento o exterminio. Por ejemplo, si un niño, y tal vez lo hayan visto en películas o documentales, si un niño, un bebé, tenía alguna discapacidad al nacer, muchas veces era abandonado para que pereciera. Muchas veces era asfixiado. Entonces era algo negativo. Después fue la visión de algo sacralizado o algo mágico, ¿sí? Y así era utilizado como algo mágico o sacralizado. Y también tenía a perecer o morir, ¿sí? Porque era algo mágico. Después viene esta visión
el abordar la discapacidad como algo caritativo o represivo. ¿Cómo era este método caritativo o represivo? Por ejemplo, y no aquí no están lejos, si ustedes hacen memoria en su familia, buscan en alguna situación personal, por ejemplo, cuando muchos indejan porque la familia no tenía control o también por vergüenza de las muchas familias los encerraban y en esta cuestión caritativa aventaban la comida. Y era cómo se veía la discapacidad, era la visión social o la visión de la sociedad acerca de la discapacidad. El que hay que encerrarte, que nadie te vea, como algo negativo, ¿sí? Desde ahí. Después viene la cuestión médica, los avances en la separadora, modelo médico, que es interesante revisarla, donde se buscaba el curarla, donde la forma era de curar y reparar. Y puede ser que había, sí, es un hecho que las intenciones, pero la pregunta es, ¿eran efectivas? ¿Se podían llevar a cabo? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez generaban ilusión en la familia, generaban esa ilusión de que, lo voy a reparar, lo voy a curar. Y a lo largo de la historia se pudo ver que muchas veces no era posible. Entonces viene esta visión que probablemente desde la sociedad, la visión, ¿sí? A ver, se empieza a hacer fundamental. Ha habido mucho tema con las campañas de Teletón, si ustedes no han perdido un poco de difusión, pero están presentes. Entonces se buscaba lo asistencial. Vamos a donar, que es importante, parte de la cuestión humana, y hay que normalizar eso, el convivir con una persona con alguna discapacidad. Y empezó a haber polémicas del cómo nombrarlo, el cómo abordarlo. ¿Y qué viene actualmente? Pues estamos hablando de un modelo social, un modelo humanista, que empieza a cambiar la forma de observar, la forma de referirse a la discapacidad. Entonces, se empieza a centrar en la persona, se empieza a centrar en las capacidades y habilidades que tiene o desarrolla, pero sobre todo en sus esferas, podemos ver esa cuestión donde ya empezamos a hablar de una persona con derechos. Entonces, cuando hablamos hablamos de cómo nos referimos como personas, un ciudadano con derechos. Como a lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes percepciones. Y no tiene que ver que sea malo o bueno, pero es interesante el revisarlos de cómo a partir de este modelo social humanista empezamos a revisarlos. Empezamos a revisarnos también. Revisarnos yo como persona o como docente también. Desde estoy llevando a cabo mi profesión, desde qué visión, y es responderse a nosotros mismos, cada quien responderme, desde qué visión estoy abordando. Y no pasa nada, no tiene que ver con juzgarte o criticarte o señalar, no, simplemente es llevarte a la reflexión. Si tú empiezas a hablar de una persona con derechos, por ejemplo, un derecho fundamental, regularmente cuando se habla de inclusión se inicia con derechos humanos, y es importante es el derecho a la educación, el derecho a la vida, y que muchas veces en las visiones no se cumple. ¿Por qué? Porque no se considera buena persona. Desde ahí hay que estar presentes. ¿Qué pasa en nuestra institución? ¿Qué está pasando en nuestra universidad? No parte de ceros, lo he mencionado, no parte de ceros. Por ejemplo, los estudiantes que llegan con alguna discapacidad serían, actualmente lo que se ha detectado son estas cuatro discapacidades. La discapacidad sensorial, que tiene que ver con la visión, con el oído, también
estudiantes con alguna discapacidad intelectual o trastornos de neurodesarrollo. Por ejemplo, hablamos de el autismo, el Asperger. Entonces, son alumnos con los que están en la universidad. Discapacidad psicosocial, que actualmente la pandemia ha destapado. No digo que haya descubierto esto, sino que es algo que ahí estaba, que no queríamos ver o no se consideraba, pero ahí estaba la discapacidad psicosocial, como la ansiedad, la depresión mayor y entre otros. Y la que estamos más acostumbrados al hablarla, al mencionarla, es la discapacidad motriz, ¿sí? Regularmente es la que más se ha socializado o de la que más información se da. La discapacidad motriz, ¿por qué? Porque refiere a lo que se puede observar. Vas a un centro comercial, ves el color azul y ves ese símbolo de la silla de ruedas con una persona y dices, ah, es un lugar para una persona en silla de ruedas. Y probablemente lo respetes, probablemente no, probablemente te estacionas y dices, ahorita me quito, y no se quita. Estoy ahí, pero no tengo la placa que dice, la placa del automóvil que dice que es una persona con discapacidad y me estaciono ahí, obstruyendo el paso. O muchas veces me quejo de que hay muchos lugares para personas con discapacidad y no hay estacionados. Entonces, ver es lo que llega a nuestra universidad. Ante esto, por ejemplo, hay un consejo consultivo. Este consejo está formado por instituciones dentro y fuera de la universidad y también por estudiantes con alguna discapacidad. ¿Qué atiende este consejo consultivo? Se enfoca en eso, al menos en este momento, en tres rubros, al menos en este momento. En infraestructura, en procesos de enseñanza-aprendizaje e inserción en el mercado laboral. Esos son los tres rubros con los que se trabaja actualmente. Claro, es algo que fue del año pasado, ¿sí? Es algo que está ahí, pero que vienen más cosas. Vamos a dialogar un poco a las discapacidades. No voy a profundizar en ellas porque no es el objetivo del taller. El objetivo es informarte y reflexionar. Por ejemplo, la discapacidad sensorial es los sentidos que mencionaba, los sentidos, esta cuestión del- de la vista, del oído, por ejemplo, hipoacusia, que es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. Entonces tiene que ver baja visión, sordera o discapacidad visual también, como se le llama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay muchas barreras. La barrera de la comunicación, por ejemplo, la barrera de integrarlos también, y que probablemente en carencias, las carencias que pueda haber, pueden impedir que se lleve a cabo una enseñanza de calidad y se cumpla el objetivo de la inclusión educativa. Es muy probable. Bien, es interesante el dialogar con alguna que tiene alguna discapacidad, como la cuestión visual. En algún momento yo andaba ahí por servicios médicos, ya había una persona con un bastón y yo había escuchado que el color del bastón tenía que ver, en la ceguera, tenía que ver con el grado de visión de la persona. Me la acerco y le pregunto, ¿cuál color? ¿Qué significa cada color? Él me dice que cada color tiene un significado sobre el grado de visión, pero que regularmente las personas o el poco acceso a los bastones o el desconocimiento social del color de los bastones les impide llevarlo así. Entonces, él traía un bastón de tal color, pero no tenía que ver con su visión y es el que tenía acceso. Entonces, él a través de su bastón se trasladaba.
Y ante eso, le pregunto a esta persona, ahí en servicios médicos, que cómo podíamos o cómo yo podía apoyar. Y él me dijo, simplemente cuando veas a una persona con un bastón, no estorbes. Y yo no lo había pensado, porque con su bastón esa persona puede moverse, trasladarse, y él me dice, no estorbe, simplemente no estorbe. O llevarme a preguntarme es que muchas veces no le preguntamos, no dialogamos y empezamos a razonar de nuestros prejuicios y no ver la necesidad del otro. Y es interesante revisarlo desde ahí. Por ejemplo, actualmente la tecnología, los celulares en este caso, tienen, tienen la facilidad para la cuestión de la voz. Lo mueves y empieza a hablar el celular, dando las indicaciones. Entonces es una estrategia donde la tecnología apoya a la persona con discapacidad visual. También dentro de la universidad hay un espacio para braille. Lecturas está en la Capilla Alfonsina. Yo también la desconocía, pero es interesante tener esta información cerca. Otro tipo de discapacidad es a la que está llegando a la universidad. Por ejemplo, discapacidad intelectual y trastornos de neurodesarrollo. Características principales, por ejemplo, aquí estamos hablando en esto, referente a esto, el trastorno del espectro autista. Estamos hablando también del síndrome de Asperger. Muchas facultades, en experiencia colaborar con algunas, en otros temas, en diversos temas, me comentaban que está creciendo la llegada de alumnos con este trastorno. Están llegando. Regularmente son más hombres que mujeres. Hablando del autismo, hay más hombres que mujeres. También es importante que muchas veces es la cuestión genética que se empieza a dar. Que tienen muchas habilidades, sí, los alumnos que tienen alguna situación de autismo tienen muchas habilidades. También tienen complicaciones, por ejemplo, en la comunicación afectiva, también en la cuestión de, y es importante el revisar que muchos padres, eso me toca escuchar también, muchos padres no hablan de lo que no mencionan, muchas personas no lo mencionan, ni o tiene esto. ¿Y qué pasa? Que con la pandemia, en algunas clases no se detectan y se les complica el trabajo en equipos. Se les empieza a complicar el trabajo en equipo. Muchas veces me ha tocado escuchar que algunos compañeros se aprovechan de ellos en la carga de las actividades. Entonces es importante estar al pendiente de esto. Sí, muchos se detectan, pero también es importante el revisar qué está pasando. El revisar qué está pasando. ¿Sí? Entonces, y claro, por ejemplo, hay muchas facultades, por ejemplo, la Facultad Físico-Matemáticas, una vez me tocó estar ahí con ellos participando en unas actividades y la institución me decía de la población que tenía y el cómo dirigirme y el cómo se iba a iniciar a las 2 de la tarde, no creo, tenía que dar las tarde, sí. La cuestión de las indicaciones y la temporalidad es diferente. Bueno, debe de ser así, si son las 2 a las 2, pero las malas costumbres como mexicano siempre es 2, 2:15, 2:05, tolerancia. Y no, es importante el revisar. Les gusta mucho a las personas con autistas, algunos el dibujar, algunos el hacer, no sé, rompecabezas, por ejemplo, cuestiones de actividades, se centran mucho, tienen muchas capacidades los alumnos con autismo, pero también es importante como yo como docente o yo como persona, más allá de la docencia, yo como persona,
soy una barrera a los derechos. Y desde ahí preguntarme, es algo muy grave el ser una barrera a los derechos. ¿Qué otro tenemos en este aspecto? Vamos a ver, por ejemplo, el TDAH, que muchos los han escuchado, lo han mencionado, esta cuestión de la hiperactividad, la cuestión de las conductas, que muchas veces se diagnostica, muchas veces no. Compañeras psicólogas, psicólogos, hay adultos, imagínense, que los empiezan a detectar que tienen algo intelecto, y que son autistas y que ellos no actividad, la impulsividad, el déficit de atención, porque muchas veces como docente yo espero el comportamiento o la cuestión de la conducta del alumno de cierta manera. Y cuando no lo es, viene la cuestión de la represión, a través de palabras, a través de acciones, pero muchas veces no entiendo. Y es importante ahí la labor de los diferentes departamentos dentro de la institución. En los reportes que me envían en su salón, hay un alumno con esas características, en su salón está sucediendo esto. Entonces, eso me permite el llevar a cabo una educación de calidad, una educación adecuada a la situación. Que también esto es lo interesante, como comercial, dentro de los talleres de verano, se está ofreciendo actualmente sobre este tema, discapacidad psicosocial. Es algo que está presente. Alumnos con depresión, alumnos con cuestiones bipolares, con ansiedad, pero no le tomábamos la importancia a la cuestión de la salud mental. La dejábamos pasar. Buscábamos o como institución volteábamos a ver cuando pasaba algo grave. Cuando pasaba algo grave con un alumno con esta discapacidad psicosocial es cuando se volteaba a ver y se alarmaba a las instituciones y corrían a la facultad de psicología o llamadas, pero es algo que estaba ahí. Ahorita, uno de los, se podría decir, beneficios de la pandemia es que nos llevó a voltear a la importancia de la salud mental, a la importancia de revisar esos signos de alarma, a ver cómo se originan y cómo podemos llevar a cabo la atención a este tipo de trastornos mentales comunes que están ahí presentes, que probablemente como padres, como docentes, no volteamos a ver, pero ahí estaba. Y ahorita, imagínense, en el taller de verano, no sé cuándo hicieron las inscripciones, pero está ofertándose uno de ellos. Discapacidad psicosocial, como comercial. Desconozco quién lo imparte, pero sí es importante acercar. También dejé al último esta discapacidad porque es la que más identificado tenemos, o la que más estamos familiarizados. La discapacidad motriz, la silla de ruedas, el bastón, la movilidad, que tiene que ver con movilidad. Y es la que más se ve en los medios de comunicación o en las calles, porque tiene que ver, asociar la discapacidad motriz, por ejemplo, en lo arquitectónico a una rampa y al color azul. Vas a un cine o algún espacio y ves un espacio destinado para las personas con discapacidad motriz. Pero imagínense, salgo a mi colonia y veo una rampa. La reunión, no sé si alcanzaron a ver que hubo mucha polémica, la reunión del G20, donde se juntaron los 20 países que toman las decisiones a nivel mundial. Una de las participantes no pudo ingresar al salón porque no había rampas. Que hasta la persona se salió a disculpar con ella. Y hablamos de los 20 países según más desarrollados. Y no tenían esta cuestión que fuera inclusivo. Entonces es revisarlo desde ahí. ¿A qué quiero llegar al mencionar este panorama de las 4? Hay más. Menciono estas 4
porque son las que se han detectado actualmente en la universidad, son las que actualmente se está trabajando. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Es importante revisar. Pues tiene que ver estas son, primero, este término de PCD, que son seres libres. Desde ahí, seres libres. Imagínense que muchas veces, y se entiende, que muchos papás, muchas familias están atrás como que no los dejan ser libres por el temor, y es válido, por el miedo a lo que se van a enfrentar, por la sociedad también, pero más que nada, no es por su situación, no es por su estado físico, sino que tiene que ver con esta barrera, estas barreras sociales, que ahorita vamos a revisarlas, que es lo que impide que lleven a cabo una vida libre. Entonces, las personas son seres libres, responsables de sus propias acciones también. Y en este punto es importante el reflexionar, capaces de establecer sus metas de vida. Metas de vida. ¿Qué es una meta? Estudiar. Puede ser una meta trabajar. Una meta comprarse, no sé, una patineta, un automóvil. Viajar solos como metas. Pero muchas veces se impiden las metas. La universidad inclusiva lo que busca es que ellos lleven a cabo esas metas. Seamos el puente para llegar a esas metas. Seamos el puente para que él logre lo que desea hacer en el ámbito profesional. Son personas creativas también. Buscan la autorrealización, autorrealizarse en lo que ellos desean. Y también poseedores de derechos. Esto es importante, que son poseedores de derechos a los cuales es necesario respetar. ¿Qué pasa aquí con estas barreras? ¿Qué es lo que está pasando? El revisarnos si somos parte de la solución o somos parte del problema. ¿En verdad estamos eliminando las barreras sociales que lo discapacitan? ¿La estamos eliminando? ¿O estamos colocando esas barreras sociales? Por ejemplo, el acceso a los sistemas de comunicación y aprendizaje complejos. Espacios que limitan el acceso y movilidad, en la participación, actitudes discriminatorias, y también en esta cuestión de la permanencia, la información. Estamos proveyendo espacios, estamos detectando actitudes discriminatorias, tenemos la información, y desde ahí es cómo eliminar las barreras sociales. Esas son barreras sociales, no están en ellos, son ajenas a ellos, son ajenas de ellos. Y es importante en la búsqueda de una educación inclusiva, es quitar esas barreras para permitir el acceso a los derechos. Muchas veces las causas que los discapacitan o que no permiten que ellos sean libres tienen que ver con estas cuestiones sociales. Estos prejuicios también, acuérdense de la hoja del prejuicio, de esa campaña contra el prejuicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, hemos sido responsables como institución y como comunidad de responder a sus derechos humanos. Aquí la labor es sensibilizar a la comunidad universitaria, es lo que hacemos, padres de familia, en la promoción de ambientes incluyentes. No es solamente vamos a que sea parte del salón, parte de la actividad, no, sino que va más allá. Y un primer paso que vamos a dar el día de hoy, un primer paso es desde esto, desde el habla, desde el lenguaje, desde cómo nos dirigimos a ellos. Y muchas veces esta cuestión humanista es el dialogar, el hablar con ellos, pero muchas veces el desconocer o el no tener información nos vamos guiando por estereotipos negativos, desde nuestros prejuicios sociales también, y que generan una desigualdad. La expresión correcta, la expresión incorrecta, y es interesante el revisar. ¿Cuál es la expresión correcta? Actualmente lo que se maneja en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud es personas con discapacidad.
Probablemente algunos crecimos con personas con capacidades diferentes. Tal vez en nuestros lugares de socializar hablábamos de usar diminutivos, que hablaban nuestro lado humanista, pero también de nuestro lado que segregaba, excluía y minimizaba a las personas. Por ejemplo, cieguito, pobrecito, cojito, está loquito. A la cuestión de la salud mental, hablamos, no, está loquito, o está enfermito de sus facultades mentales, ¿sí? Y desde esta cuestión del lenguaje y su impacto, es persona ciega, persona sorda, discapacidad visual, discapacidad sensorial, eh, hablarlo desde ahí, desde esa palabra, porque si no, que estamos generando una discriminación desde nuestro lenguaje. Claro que va por un desconocimiento o falta de información, pero también es la no búsqueda de la información, la no búsqueda de cómo dirigirme. Y es importante el revisar esto, el cómo me dirijo a ellos, desde el nombre, y no enfocarme muchas veces en la discapacidad, porque desde luego empezamos a identificar o a ubicarlos por la discapacidad, y no lo tratamos como un alumno, que es lo que se espera cuando hablamos de una educación inclusiva. Entonces, desde el lenguaje, lo que vamos a construir son ambientes, pero con una sociedad incluyente, desde ahí. Entonces, la expresión correcta es persona con discapacidad. Hay que quitarnos de esa jerga del diminutivo, de hablar como diminutivos. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos con diminutivos? Es minimizar a la persona, minimizar a la persona y enfocarnos en su discapacidad, más que en sus derechos. Entonces hay que olvidarnos de esos y hay que identificar simplemente el nombre de la persona. Por ejemplo, es hablar claro. Vamos ahorita a observar un video. Un video es un poco más largo, igual. El objetivo es observar el video, el con qué se familiarizan, qué les llama la atención y qué los lleva a reflexionar de este video.
Va a volver a activar el video el maestro porque está comentando aquí, si no se ve el video, a lo mejor en el reinicio de esto, pero no se desconecten. Ahí al momento de la reconexión, conecta también el audio. Ok, intento proyectar de nuevo. Adelante, maestro. Si gusta compartir de nuevo, profe, comparte y el audio y ya puede empezar. Estamos viendo la diapositiva de hágalo interno y externo. Coincidan. Entonces, si gusta volver a proyectar en su computadora. Ok. Momento, por favor, mientras que se activa el profesor, permítame tantito. Si gusta, lo puedo apoyar, maestro, con el link del video aquí en el chat y yo lo puedo abrir para compartirlo también, como usted prefiera, maestro. Mientras que se active, ¿sí? Por favor.
Sí, si gusta compartir en el chat el link y yo lo abro y lo comparto con los compañeros. Ok. ¿Sí? Sí. Mientras seguimos con la dinámica que puso el profesor en su hoja para poner lo de la necesidad de los alumnos que respeten para mejorar la convivencia en la escuela. No olvidemos el eslogan y el dibujo que quiere manejar para terminar el taller con esa actividad. Aquí lo... Sí, en el chat ya está, profe. Voy a compartir el video nuevamente en el minuto en el que nos quedamos. No sirve de nada. Desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, focaliza mucho más. ¿Sí se escucha y se ve? Compañeros, ¿que alguien puede abrir su micrófono? Sí, maestra. Continuamos. Esa quiera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. ¿Listo, maestro? Dejo de compartir la pantalla para que usted continúe con su exposición, maestro. Muchas gracias, maestra, por el apoyo. Ahorita, al observar este video, ¿quién nos puede compartir qué identificaron, qué les llamó la atención de este video? Adelante.
Sí, maestro, perdón, yo abrí el micrófono sin querer. Sí, Ah, bueno, con respecto a este video, pues somos nosotros los que les estamos atribuyendo una etiqueta de diferentes a estas personas. Y lo más real, lo más normal es que seamos iguales. Sería la equidad, esa sería la verdadera igualdad. Y sí me llama mucho la atención, hace tiempo también conocí a un maestro de braille aquí en Santiago, una biblioteca, y él venía desde Guadalupe en camión, sin ningún problema. Y entonces, bueno, uno pues no debes demostrar esa admiración, sí le agradecías o sea, le mostrabas este respeto, pero él no estaba buscando eso, simplemente buscaba ser una persona común y corriente, normal como todos, alguien que es autosuficiente para realizarse. Y hace poco vi una película también así española de un joven que también, pues su búsqueda era ser independiente de su mamá y dejar atrás esas cadenas. Para ellos son esas cadenas, más allá de las sillas de ruedas, de que la gente siempre los esté sobreprotegiendo. Y más adelante buscaré el link de esta película y se lo comparto ya en su chat, porque me pareció, es algo bastante, es un poco para adultos, pero bastante peculiar como ellos y todo el mundo deseamos desenvolvernos lo más independientemente posible. Gracias. gracias, maestra. Y que parte, esta parte que nos mencionas es el tejido que estamos haciendo. Tejer para construir puentes. ¿Puentes hacia dónde? Hacia una educación inclusiva. ¿Alguien más que nos pueda compartir qué lo llevó a reflexionar este video? Hola, buenas tardes. Soy Yolanda Zambrano de Prepa 9 y pues a mí me gustó mucho el video que nos compartió porque no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, la gente cuando nos encontramos con alguien así, con alguna discapacidad, sí exageramos en el trato con ellos y se nos olvida que son personas igual que nosotros. Y este video yo creo que nos hizo, o al menos a mí, ¿verdad? Nos hace ponernos en los zapatos de ellos. Porque pues estábamos viendo una persona normal, o sea, sin ningún tipo de discapacidad, sin ningún tipo de problema. Yo creo que ahí nos identificamos y dices, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me hablas tan fuerte? No sé, a mí me gustó hacernos reflexionar en eso, de que exageramos, que no somos conscientes de que exageramos en el trato con ellos, de que al final también, o sea, ellos son personas igual que nosotros, que tenemos muchas cosas en común, pero siempre magnificamos algo y minimizamos virtudes de ellos, habilidades muy bien desarrolladas de ellos, y malamente nos enfocamos nada más en cierto detalle, y no debería de ser así, pero muy bueno el video, maestro, me gustó mucho. Gracias. Maestro Sergio, si nos apoya, maestro. Y después la maestra Diana. Claro, Enrique, saludos de Prepa 15. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, maestro. Ok, gracias. Pues yo creo que una reflexión muy personal es ahorita pensar en el desarrollo que tienen estas personas con estas situaciones y cómo al empezar a tener un desarrollo de su pensamiento, sus sensaciones y notar que son distintos y que hay cosas que no pueden hacer en comparación de otros, pasan por un estado muy complejo, tal vez empezando por la frustración y cuando llegan a un momento en el que ya ellos han asimilado esta situación, enfrentan otra situación también difícil, porque ahora la sociedad pues lo sigue viendo con esa incapacidad cuando ellos dicen, trátame igual. Entonces, sí es muy reflexivo el video porque nos permite ver que esa otra parte de la sociedad, por la falta de conocimiento, pues no sabemos el trato que ellos piden.
hasta que ellos nos abren los ojos y nos dicen, soy igual a ti. Y es increíble que puedan tener una capacidad que nosotros no, pero que puedan tener una habilidad súper desarrollada que nosotros no. Esa es mi aportación al video. Muchas gracias, maestro. La maestra Diana, y creo que finalizamos con la maestra Claudia para seguir. Adelante, maestra Diana. Maestro, se me hizo muy interesante. Más que nada aquí, yo lo que entendí de esto, que habla acerca de que estas personas son personas normales, aunque tengan sean personas con discapacidad. Sí, más que nada, a lo mejor todavía nos falta un poquito de cultura, que no hemos podido adaptarnos a lo que viene siendo a ellos, ¿verdad? O sea, como dice el maestro, que estas personas a veces tienen un intelecto muy alto, algún tipo de creatividad, y sin embargo nosotros no nos damos cuenta. Simplemente, como aquí yo puse esto, dice, somos personas normales, aunque somos personas con discapacidad. Dice, por lo que dice, los que no son normales son ustedes, porque no se han adaptado a nosotros. ¿Y de qué nos sirve todavía? O sea, ¿de qué nos sirve que ellos, ya como quien dice, como usted decía antes, maestro, que a veces los escondían, si no les daban un estudio, y ahorita, sin embargo, nosotros vemos en nuestras propias escuelas que tenemos alguna persona personas con discapacidad, y sin embargo le puedo decir que a mí me ha tocado trabajar con esas personas y son personas magníficas que están al tanto, que no hay palabra para esas personitas, ¿sí? Que están ahí con nosotros, y pues pues nada más eso yo le puedo decir, maestro. Gracias, maestra, por el comentario que nos hace. ¿La maestra estaba pendiente, maestra Claudia? No. Maestra Sí, Claudia, es correcto, maestro. Sí, es adelante. correcto. Y terminamos con el maestro Jorge para continuar. Sí, buenas tardes. Pues bueno, mi intervención es solamente para pues abordar igual sobre este video. En la preparatoria 8, desde el 2018, que el programa de tutorías maneja un programa de inclusión que ha ido enriqueciéndose con la cantidad de alumnos que tenemos, pero a lo que voy es que muchas veces es como temor por parte de nosotros como maestros, ¿verdad? Que de pronto enfrentarnos a un chico con cierta vulnerabilidad, de pronto decimos, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que qué voy a hacer, es que cómo le voy a explicar, y que pues no nos queda de otra más que informarnos, ser autodidactas, ¿verdad? Informarnos. Afortunadamente el programa que tenemos aquí en la prepa nos ayuda muchísimo. Yo les comento así rapidito el caso de uno de los alumnos que ahorita está. A mí el departamento me envió una hoja de recomendaciones diciéndome, está este chico, trabaja así, le gusta esto, estas son las recomendaciones que tú como docente puedes seguir, pero luego también está toda esta parte de la intuición, ¿verdad? En clase el chico no tiene ningún problema, él solo empezó a darme la pauta de lo que necesitaba. O sea, por ejemplo, yo me daba cuenta que estaba en clase, yo compartía mi pantalla, de pronto él, en lo único que se le dificulta es de pronto entender ciertos conceptos. Entonces, de pronto yo no me daba cuenta, como tenía compartida mi pantalla, hasta después que la quitaba, me daba cuenta que él en el chat me ponía, maestra, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Conforme yo iba avanzando, entonces dije, bueno, este chico lo que necesita es previamente tener la información que vamos a ver y que él me diga en un chat privado, maestra, no sé qué significa esta palabra, para que él previamente la conociera y que cuando yo estuviera dando la clase, él estuviera en el mismo contexto que los demás, ¿verdad? O sea, que no tuviera esta dificultad de porque se le dificultaba comprender algunas palabras, pues lo sacaba de contexto. Entonces, ellos mismos muchas veces nos van dando esa pauta.
¿verdad? Y que en este sentido, pues como docentes no tengamos temor, que nos informemos y que pues hagamos un trabajo colegiado, un trabajo colaborativo, compartir estrategias entre docentes. Y les digo simplemente esto, que muchas veces ellos nos van marcando la pauta de cómo podemos ayudarles, ¿verdad? O sea, qué es lo que realmente ellos necesitan, porque luego está como este video que a veces intentamos darles de más y realmente a lo mejor el chico funciona perfectamente. Hay otras cosas que a lo mejor se le complican. Bueno, pues enfocarme en eso que le puedo apoyar. Muchas gracias. Agradezco, maestra, la participación y tiene que ver con esto. Este es el video de que muchas veces no preguntamos en qué te puedo apoyar. Como mencionaba la experiencia, y me asombró la respuesta de esta persona ciega. Simplemente no me estorbes, deja el camino libre. Entonces también, o cuando me pregunto, ¿cómo me dirijo a ella? La caricatura que está ahí, ¿cómo me dirijo? ¿Cómo le digo? Pues, ¿cómo? La persona te va a decir, me llamo Jorge, Pedro, Juan, Ángel, no lo sé, el nombre de la persona. Y a veces nos olvidamos, centramos tanto en la discapacidad que olvidamos que es una persona y que tiene un nombre igual que nosotros. Entonces, es desde el trabajo desde ahí, el cómo me refiero a ellos, el cómo lo pienso. Vamos continuando. La campaña contra el prejuicio es lo que estamos haciendo ahorita. Me comenta la maestra de la cuestión del tiempo, es importante. Recuerden, esta campaña tiene como objetivo reflexionar sobre el prejuicio y la discriminación, despertar la capacidad creativa ante cuestiones polémicas. Procedimiento. Avisan de la campaña que la idea era muy extensa, la primera idea, y se decidió cambiar la campaña. Vamos a cambiar la campaña. ¿Qué se va a hacer? Se va a reformular el cartel o logotipo. No va a ser algo nuevo, va a ser sobre el que ya tienen ustedes ahí escrito. Y solo se podrá aumentar una nueva frase al inicio o al final de la propuesta inicial. ¿Cómo se redefine la campaña? Hablar sobre el respeto a los homosexuales y sobre la necesidad de acabar con los prejuicios a las personas que tienen esa orientación sexual. Vamos a cambiarla, a modificar, no cambiar, modificar. Igual, vamos a dejarlo, van haciendo la modificación. Recuerden, la nueva campaña debe hablar sobre orientación sexual, ¿sí? Y sobre la necesidad de acabar con los prejuicios. Es la nueva campaña. Terminar con los prejuicios sobre la orientación sexual. Yo voy a continuar hablando y ahorita pasamos cómo queda su cartel. La diversidad educativa y las formas más comunes de discriminación. Hay que dar la vuelta también a este momento, el cómo en esta diversidad de estudiantes con las que se trabaja a diario, también de qué forma se está discriminando, de qué forma nos está haciendo parte de. Y aquí lo interesante es el porqué del tema. Por ejemplo, hablando sobre discriminación, racismo y clasismo aquí en Nuevo León, la principal forma de discriminación son las personas indígenas. Le siguen las personas migrantes y también las personas con una discapacidad o orientación sexual por edad, por peso. Entonces es importante revisar aquí. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Según la encuesta del 2019 de cómo vamos Nuevo León, en Nuevo León aumentó la discriminación, 66% a un 76.6% en un año. Monterrey tiene los mayores niveles de intolerancia a personas indígenas, migrantes y con una orientación sexual diferente. Entonces, y la discriminación se presenta de forma muy sutil, que muchas veces se vuelve invisible, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, pero es importante identificar cómo se está discriminando. Las principales poblaciones que sufren discriminación, o las formas más comunes de discriminación son estas: por género, por
por orientación sexual, por raza, edad o discapacidad. Son las formas más comunes de discriminación y es a la que estamos centrándonos también. Recuerden que al un inicio mencioné que la palabra inclusión y diversidad se entrelazan, pero muchas veces enfocamos las palabras o las encasillamos a un solo tipo de población, no. Y actualmente la demanda social, la situación en la que estamos viviendo nos lleva a pensar más allá, a tomar estas situaciones más allá. Por ejemplo, se discrimina a las personas con discapacidad desde el cómo las nombramos, el cómo no nos dirigimos a ellas, o el cómo las ignoramos también en nuestro trato. Cada quien se da estrategias para llevar a cabo y no ser una barrera. También se da la discriminación por género, hombre o mujer, la discriminación por orientación sexual, la discriminación por raza o origen nacional. Por ejemplo, las personas indígenas sufren discriminación, las personas migrantes también, y también se da la discriminación por edad, ¿sí? Y hablando de polos, un extremo o son muy jóvenes o el otro extremo o son adultos mayores. Entonces, desde ahí se dan los principales tipos de discriminación. Los efectos de la diversidad y el desempeño de la universidad es verla como algo que enriquece, ¿sí? No verlo como una barrera. Regularmente se empieza a ver la diversidad en la universidad como una barrera, pero no, lo que se busca actualmente es verlo como una riqueza, algo que suma y no que resta. Por ejemplo, en esta imagen, por la cuestión del tiempo, vamos a observar igualdad y equidad a corto y largo plazo. Tal vez han visto esta imagen en otros espacios o en otros tipos de dibujos o colores. Pero en la primera imagen, donde están las tres personas, todas tienen una piedra, que los lleva a tener una visualización acerca del panorama. En este caso son montañas. Esta primera imagen se asume que todos se benefician del mismo apoyo. Todos están siendo tratados igualmente. En la imagen de mi medio, a los individuos se les da diferentes apoyos para hacer posible que tengan igual acceso a la vista. Ellos están siendo tratados equitativamente. Y en la tercera imagen, los tres pueden ver la vista sin ningún apoyo, porque fue abordada la causa de la desigualdad. La barrera sistemática ha sido removida. Y es ahí donde se busca llegar. Es ahí el objetivo. El objetivo es las barreras. ¿Y de qué barreras estamos hablando? De las barreras sociales en este momento, que discapacitan a las personas, que discriminan a las personas en la búsqueda de una educación de calidad, de una educación que llegue a todos. La campaña contra el prejuicio es la que estuvimos haciendo el día de hoy. Para esto me voy a permitir el que me apoyen abriendo, por ejemplo, lo que escribieron tal vez o el dibujo que hicieron. Vamos a ir abriendo micrófonos, abriendo cámaras. ¿Cómo van con su dibujo? ¿Cómo van con la campaña? La campaña contra el prejuicio. Adelante, maestra. Maestra, sí. Yo tenía los colores aquí, ¿verdad? Entonces, mientras que estaba la explicación, bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí, maestra. Bueno, en esta pequeña frase dice, la diferencia nos enriquecen, el respeto nos une. Se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces, yo hice toda clase de figuras. Hace mucho tiempo me tocó ver en la maestría un pequeño video sobre la intolerancia a las diferencias. Y eran puros circulitos, creo que eran círculos que estaban jugando, y de pronto llega un triángulo y lo discriminan por ser triángulo. Entonces, haciendo algo simple, pues esa fue mi idea, ¿verdad? Hay todo tipo de figuras. Hay círculos que no están completos, hay rectángulos, hay trapecios,
hay esferas, hay prismas, y pues trasladándolo un poquito a la geometría, algunos están bien coloreados, otros no están bien coloreados, y pues todos somos diferentes, ¿verdad? No encajamos en una talla, ni en un estereotipo, ni en un color, ni en una edad. Somos seres humanos y todos podemos aportar algo a los demás, y entonces pues por esa es mi frase. Con lo que dijo usted, maestro, al final, que lo enfocó un poquito a la cuestión del género, de la discriminación que se está haciendo actualmente, pues bueno, de ahí todos los colores, ahí pienso que debemos respetar las preferencias de cada persona, y pues la palabra es respeto, hay que saber utilizar el respeto, para mí es esencial. Ahí se me fue un poco chueco, pero gracias. Muchas gracias, maestra. Me parece interesante la cuestión de esta palabra que es la intolerancia, que la intolerancia ha llevado a muchos, hasta muchos homicidios a las personas por ser diferentes. Y es algo muy grave y hay que mencionarlo. Es por eso que se menciona. Muchas veces no se habla de esto, muchas veces no hay espacios. Y recuerden, ahorita estamos tejiendo estos espacios, estos puentes de unión. Dos palabras, inclusión, diversidad, que son muy amplias. No hay que encasillarlas, van más allá de eso. ¿Alguien más levantó la mano que nos quiera apoyar para respetar los tiempos? Hola, soy Adelante. la maestra Yolanda Zambrano y bueno, maestro, yo no tengo colores ni nada de eso, pero con mis herramientas. No sé qué tanto se alcance a ver, pues mi cartel tenemos mucho en común, y la idea es tener, bueno, yo puse ahí 3 caritas, pero pues la idea sería tener a 3 personas, ¿verdad?, de cuerpo completo, y alrededor de ellas, o sea, cosas que les gustan: leer, la música, el helado de vainilla, la pizza, la hamburguesa, el soccer, el videojuego, ¿sí? Pero luego ya abajo, hacer así como que, por decir una aclaración, ¿verdad? Por cierto, tengo, y luego ya que diga síndrome Down, TEA, debilidad visual, etcétera, no sé. Pero primero llamar la atención con las personas y resaltar lo que tienen en común. Eso es, pues, digamos, mi propuesta de campaña o de cartel. Gracias, maestra. Interesante la propuesta en lo que somos diferentes, lo que nos une. Y, por ejemplo, lo que nos une a nosotros en este momento o a toda la universidad es la inclusión educativa. La inclusión es lo que nos une. ¿Y qué vamos a hacer? Tejer desde cada espacio, desde cada preparatoria, desde cada lugar, de acuerdo a las herramientas que cada uno posee. Pero siempre es importante apelar, recuerden, la visión humanista. Eso es lo que tenemos nosotros, es lo que nos hace diferentes y es lo que hay que buscar enfocarnos. ¿Alguien más levantó la mano? Si me permite, yo también, como no soy muy buena dibujante, tomé aquí un material que tenía a la mano. Es una sala improvisada de trabajo, como un aula de clase. Se observan alumnos de edades diferentes y de extractos sociales también diferentes. Y yo lo titulo Encuentro Académico, Formación Humanista. Bienvenidos. Y en base a los principios para la convivencia, transformando la vida con una nueva metodología. Respeto y amabilidad, libertad, inclusión, apoyo y comprensión, trabajo con alegría, no juzgar ni criticar, como las normas de convivencia que tendríamos que observar durante el trayecto de este encuentro. Gracias, maestra. Muchas gracias. Me parece llamativo la cuestión del el trabajo que usted nos realiza. Importante esta frase de no juzgar ni criticar. Regularmente estamos en esta cuestión o en este vaivén de la vida
de siempre con estos, muchas veces, prejuicios que tenemos, la búsqueda de criticar, de la cuestión del juzgar. Y importante, nos olvidamos de la libertad que tenemos las personas, de pensar diferente, ser diferente. Y es Sí, importante esa libertad a la diversidad, como lo mostró su video, maestro. Libertad a la diversidad, ¿verdad? Y el respeto. Gracias. Agradezco, maestra. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Está la maestra Olga Cervantes también pendiente. Adelante, maestra, para ir pasando a lo siguiente. Sí, buenas tardes. Miren, yo les comparto, no sé si se vea. Hice algo, creo que no se ve, déjenme quitar porque puse de fondo. A ver si se puede ver, creo que no. No puedo quitar el fondo, de hecho ya no me... O platícanos, maestra, ¿puede platicarnos? Yo nada más puse, hice una participación, puse el respeto en la escuela, que debe de haber el respeto de nosotros mismos, debemos de ponerlo en práctica, la empatía y la tolerancia a nuestros alumnos para una mayor convivencia. Siempre nosotros debemos de llegar saludando, preguntándoles cómo están, y así ellos van a sentir que pues les importamos y por lo tanto ellos con el ejemplo nos van a seguir nuestro ejemplo y decirles que no podemos discriminar a los demás ni por su color, ni por su diversidad de género, ni por ninguna otra circunstancia que tengan, ya sea problemas auditivos, que tengan problemas de discapacidad sensorial o cualquier otra discapacidad, porque recordemos que tenemos que llevarnos bien y si nos llevamos bien van a tener un mejor aprendizaje significativo y que pues, ¿qué más, verdad? Que es muy importante que todos nos respetemos para que haya una mejor convivencia y pues eso es todo. Y he tenido alumnos, ¿verdad?, que sí han tenido discapacidad y lo importante aquí es también señalarles a nuestros alumnos que cuáles personas tienen alguna problemática y muchas veces aprendes de ellos porque ellos, al contrario, los cuidan más y les ayudan a entender algunas situaciones, sobre todo en lo académico, sobre todo los de Asperger, que se les dificulta muchas veces entender. Entonces, sus mismos compañeros les ayudan, pero siempre y cuando nosotros los involucremos a los demás y no dejarlos, ay, esta persona no, aquí excluidos. Hay que incluirlos para que así todos estemos, pues de mejor manera podamos participar y sacarlos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Aquí los invito así a sumarnos al reto. Si enseñamos ahorita a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Están las bases y hay trabajo detrás. Entonces lo que nos falta es seguir sumando o seguir sumándonos. A algunos les parecerá no de su agrado, no estarán de acuerdo, pero recuerden cuáles son nuestros ejes rectores. ¿En qué nos enfocamos? Por ejemplo, si tu opinión niega los derechos humanos a otras personas, no es opinión, es discriminación. Y revisar desde cómo yo, como docente, estoy llegando a eso. Por ejemplo, nos comparte el maestro Jorge Estevans, el respeto a todos por igual. Yo puedo ser tú y tú puedes ser yo. Y es aquí lo interesante, que muchas veces, no, lo que menciona el maestro Jorge, referente a eso, que muchas veces empiezo a ser sensible a esos temas
o a ser reflexivo cuando me sucede algo, o cuando convivo con alguien que tiene esto, que está pasando por alguna situación similar, o tenga alguna discapacidad. Es cuando me vuelvo sensible. Pero no necesariamente tengo que llegar a eso, sino desde este momento mi trabajo puede ser eso, buscar la cuestión de respetar y hacer valer los derechos humanos, que es parte importante de nosotros. Vamos llegando al final. Muchas gracias por la participación de todos. Hay algunos videos de los que usé, algunos no, hay muchos videos que hablan. Y en un inicio les comentaba que la universidad no parte de cero. La universidad tiene bases trabajando en esto, que ahorita están plasmadas o se hace más énfasis en nuestra visión 2030, ¿sí? Pero ya están ahí. Por ejemplo, el programa de inclusión de estudiantes con discapacidad. La Capilla Alfonsina tiene una sala donde, ahorita hablaban del braille, ahí está una sala para apoyo de braille. Hay una coordinación de inclusión educativa también entre la universidad, entre tantas. Entonces, no se parte de cero dentro de la universidad, sino que hay una base. Y lo que nos toca a nosotros es seguir tejiendo esta base, seguir tejiendo. ¿Desde dónde? Ahorita, desde el diálogo. Mañana o ahorita, desde la acción. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna duda para respetar los tiempos? Ya estamos sobre el tiempo. Mi nombre es Enrique Rivera Sandoval. Ese es mi correo universitario. Colaboro con la Dirección de Formación Integral Estudiante. Tenemos un programa de Oriéntate Radio, Oriéntate TV. Algunos maestros han participado con nosotros. Algunos también, aquí creo que recuerdo algunos invitados de alguna preparatoria que fueron al programa a hablar sobre el tema de inclusión. Adelante, maestra Blanca. Muchas gracias, maestro, por su participación y por tenernos también activos con este taller. Muy interesante la parte de la inclusión. Sí, hay cosas que nos reflejamos en el punto de estas nuevas actividades, sobre todo la proyección que dio con respecto a visualizar en los 3 ejemplos de las 3 personas que estaban viendo el panorama. Eso es muy interesante, esa aportación. El taller termina a las 3 de la tarde, entonces al momento de llegar a las 3 se va a empezar a desactivar y nos va a dejar fuera para que no se sientan de que me quitaron. No, el taller se va después de esto. Sí, creo que quieren hacer algún comentario aquí, maestro. Adelante, maestra. Sí, nada más para agradecerle, maestro Enrique Rivera, por su aportación que nos hace reflexionar y recordar, ¿verdad?, nuestros compromisos. Muy ilustrativo, nos hizo reflexionar nuevamente sobre lo que debemos realizar y dar un saludo muy cariñoso a todos los integrantes de preparatoria número 8, ya que ahí nací en prepa 8 hace 48 años. Entonces, estoy en casa, estoy con familia, veo muchos nombres conocidos y compañeros en los que hemos compartido trabajo en otros eventos de este tipo, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Enrique. Muy agradecida con todos. Saludos a la directora de Prepa 8 y a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Gracias. Aquí hay comentarios, si gusta, maestro, le comparto la maestra Alicia, la maestra Otilia, para dar la maestra Carmen Vázquez, la maestra Karina, la maestra Eloísa, sí, que están aportando, la maestra Yolanda Zambrano, el maestro Juan Manuel, sí, por su participación, agradeciendo sobre todo su aportación. Muchas gracias, compañeros. Terminamos el taller. ¿Algo más que quiera agregar, profe, en un minuto? No, hombre, maestra, el tiempo nos ganó. Bueno, me ganó, la verdad. No, pero estuvo muy bien, profe, estuvo muy bien. Sí, mis felicitaciones y nos coordinamos muy bien, la verdad es que sí. Muchas gracias, compañeros, podemos salir del taller.